Hola, en este video voy a hablar sobre los antecedentes históricos del artículo tercero constitucional, basándome en el texto de los privilegios y los cambios, antecedentes históricos del artículo tercero constitucional escrito por Salvador Hernández Mejía. En el artículo tercero de la Constitución mexicana es uno de los más importantes, ya que se establece el derecho de todas las personas a recibir educación. Además, señala que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Sin embargo, estos principios no surgieron de manera inmediata, sino que son el resultado de un largo proceso histórico marcado por conflictos políticos, sociales y culturales en México. Para entender la importancia de este artículo, es necesario analizar los antecedentes históricos que llevaron a su creación y los debates que se dieron antes de que se estableciera en la Constitución de 1917. La educación como un problema histórico en México. Desde que México inició su vida independiente en el siglo XIX, el país enfrentó una lucha constante entre grupos que querían mantener los privilegios heredados de la época colonial y aquellos que buscaban cambios profundos para mejorar la situación del país. Durante esta etapa surgieron importantes líderes e ideas que influyeron en el desarrollo político y social de México. Entre ellos destaca Miguel Hidalgo y José María Morelos, quienes plantearon la necesidad de realizar transformaciones que beneficiarían al pueblo y promovieran una sociedad más justa, aunque en ese momento no se lograron cambios inmediatos en el sistema educativo. Estas ideas ayudaron a despertar la conciencia nacional sobre la importancia de la educación para el desarrollo del país. Años más tarde, durante el periodo conocido como la Reforma Liberal, se impulsaron cambios importantes en la organización del país. Uno de los personajes claves en este proceso fue Valentín Gómez Farías, quien promovió reformas educativas que buscaban reducir la influencia de la Iglesia en la educación. Estas reformas proponían que la educación debía estar bajo el control del Estado y no de las instituciones religiosas. Además, se buscaba fomentar la enseñanza elemental para toda la población, incluyendo hombres, mujeres y adultos analfabetas. Posteriormente, durante el gobierno de Benito Juárez se consolidaron las leyes de reforma, que establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado. Este cambio fue muy importante, ya que permitió que la educación pública comenzara a organizarse de manera más independiente y orientada al desarrollo social. A partir de este momento, se empezaron a establecer principios fundamentales que más tarde formarían parte del sistema educativo mexicano, como la gratuidad, la obligatoriedad y el carácter laico de la educación. Durante el siglo XIX se aprobaron diversas leyes y reformas educativas que buscaban organizar el sistema educativo en México. Uno de los objetivos principales era aumentar el número de escuelas y garantizar que los niños recibieran una educación primaria. También se buscaba unificar los planes de estudio y mejorar la formación de los maestros. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la educación no llegó a toda la población. Muchas de estas reformas se aplicaban principalmente en la capital del país y algunas ciudades importantes, mientras que gran parte del territorio mexicano continuaba con bajos niveles de educación. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, conocido como el Porfiriato, se realizaron algunos avances en materia educativa, como el desarrollo de teorías pedagógicas y la creación de nuevas instituciones educativas. Sin embargo, estos avances beneficiaron principalmente a las zonas urbanas y a los sectores más privilegiados de la sociedad. La mayoría de la población continuaba viviendo en condiciones de pobreza y con acceso limitado a la educación. De hecho, a principios del siglo XX, el analfabetismo era muy alto en México. Más del 85% de la población no sabía leer ni escribir, lo que reflejaba las grandes desigualdades sociales que existían en el país. Ante esta situación de desigualdad, surgió la Revolución Mexicana, un movimiento que buscaba transformar las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Uno de los temas más importantes que se discutieron durante este periodo fue la educación, ya que se consideraba que era fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población. En 1916 se convocó al Congreso Constituyente para elaborar una nueva constitución. Este congreso fue convocado por Venustiano Carranza y se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro. Durante las discusiones del Congreso Constituyente surgieron debates importantes sobre el papel de la educación en la sociedad mexicana.
Algunos diputados defendían la idea de mantener la libertad de enseñanza, mientras que otros consideraban que era necesario establecer reglas más claras para evitar la influencia de la Iglesia en la educación. Después de intensos debates, los diputados del Congreso Constituyente aprobaron el texto del artículo 3, el cual establecía principios fundamentales para la educación en México. Entre los aspectos más importantes se encontraba que la educación debía ser laica, es decir, separada de cualquier religión. También se establecía que la educación primaria sería gratuita y que el Estado tendría la responsabilidad de supervisar y garantizar la educación pública. Estos principios buscaban asegurar que la educación estuviera orientada al bienestar de la sociedad y no a los intereses de grupos privilegiados. El artículo 3 constitucional es el resultado de un largo proceso histórico en el que participaron diferentes movimientos políticos, líderes sociales y debates ideológicos. Desde la independencia de México, pasando por la Reforma Liberal y la Revolución Mexicana, la educación fue considerada un elemento fundamental para el desarrollo del país y para la construcción de una sociedad más justa. Gracias a este proceso histórico, hoy en día la Constitución reconoce que la educación es un derecho de todos los ciudadanos y establece que debe ser laica, gratuita y obligatoria. Por lo tanto, el artículo 3 no solo regula el sistema educativo mexicano, sino que también representa un compromiso del Estado con el progreso social, la igualdad y el desarrollo del país.